Buenas tardes, ya aprendimos IPC, creo que me fue bien, o sea, me mandaron las claves, creo que tengo un 9. En 2 semanas rindo sociedad y estado y la que viene matemática, no estoy contenta, tampoco estoy mal. Vamos a hablar de nuestro amigo Romero, ¿cómo se llama? José Luis, bueno, Romero, chicos, ya está. Del 1996 al 1976. El capítulo se llama Dependencia o Liberación, ya sé que a nadie le importa. Bueno, fue una dictadura cívico-militar. El 28 de junio de 1996 asume Juan Carlos Onganía. Destituye a Arturo Illia. Bueno, Onganía estuvo hasta el 1970, ya vamos a ver por qué. Las principales características de su mandato, como bien lo dice, un golpe cívico-militar, por ende no, porque a veces los golpes cívicos militares luego, un golpe no quiere decir que luego, no sé, bueno, vamos al punto porque yo me voy por las ramas. Se disolvió el Congreso, un sistema de partido único, no se les permitía a otros partidos participar. Se intervino el Poder Ejecutivo, los plazos del Poder Ejecutivo, porque hubo una indeterminación por esto de que estaba, no se sabía cuánto tiempo estaba una persona en el poder, podía estar un mes como podía estar 10 años. Un sistema autoritario corporativo y se suspendieron las garantías constitucionales, obviamente. Voy a mencionar algo que durante este golpe de Estado hubo una cuestión de que la sociedad empezaba a rebelarse, como quien dice. Surgen los movimientos como el rock, los jóvenes ponen los varones con pelo largo, las cuestiones de las mujeres con pantalón, todas esas cosas hicieron a que el golpe de Estado no fuera tan aceptado. Pasaron cosas terribles en este golpe de Estado, como por ejemplo la noche de los bastones largos, donde se intervinieron universidades, ya que las habían tomado los estudiantes y profesores en modo de protesta, y muchos profesores tuvieron que dejar el cargo, exiliarse. Obviamente hubo personas fallecidas. En Lulú, por favor, no, basta. En Tucumán se cierran los ingenios azucareros. Una protesta sindical terrible. Estalla el Cordobazo. Entonces, el plan económico, voy a leer el nombre porque no lo sé pronunciar, Adalbert Krieger Bacena, quería superar la crisis cíclica y hacer, paren que la perra, y quería lograr bueno, ya volví a la nada, no, Lulu, basta, porque hace ruido atrás y no se escucha, y lograr una estabilización prolongada, que eliminara una de las causas de la puja sectorial. Bueno. Entonces, ¿qué quería? Racionalizar el funcionamiento de la economía, así facilitar el desempeño de las empresas más eficientes. Hubo un módico aumento del sueldo y luego se congeló por 2 años el salario. O sea, es una locura. Congelaron tarifas de servicios públicos y de combustibles. Y hubo una evaluación del 40% y hubo una retención similar sobre las exportaciones agropecuarias. O sea, yo te parto la cabeza. Si yo vivo de esto... hubo una reducción en los aranceles de la importación y una gran inversión estatal en infraestructura. Buah. Entonces, esto favorecía a las empresas transnacionales y racionalizaba la economía. Por ende, movilizaciones sociales. En Córdoba, en 1969, se desata lo ya mencionado anteriormente, el Cordobazo. Está la muerte de un estudiante, Santiago Pampillón. Entonces, el 29 de mayo, la CGT, la Confederación General del Trabajo, y un grupo de de estudiantes y de obreros toman totalmente la ciudad, técnicamente. Toman el centro de la ciudad, lo toman totalmente. Recién el 31 de mayo se logra establecer la paz. ¿Cómo? Interviene el ejército de una forma totalmente brusca, sin siquiera comprender que eran habitantes de su mismo territorio, una represión total, me parece terrible, porque aparte estaban reprimiendo a sus mismos ciudadanos. Pero bueno, épocas de dictadura.
Hubo un saldo de aproximadamente 500 heridos, 300 detenidos y 20 a 30 muertos. Esto es lo que dicen las fuentes oficiales. Pero bueno. Esto dio pie a las organizaciones guerrilleras que ya se venían formando anteriormente. ¿Por qué? Yo veo falta de democracia y veo el accionar del Estado ante una necesaria transformación y ante una huelga. Y bueno, yo me voy a rebelar. Y aparte queremos la vuelta de Perón. ¿Perón dónde está? Está exiliado. Bueno, ¿saben qué hacen los montoneros? Asesinan a Aramburu. Entonces, ¿qué pasa? Se debilita Onganía y cae. Asume el general Roberto Marcelo Livingston, que está hasta marzo de 1971. Tiene una relación muy conflictiva con los empresarios locales. Y está la llamada hora del pueblo, la hora del pueblo. Se iban a llamar elecciones, pero bueno, el sindicalismo entra en huelga. El 15 de marzo de 1971 sucede el Viborazo. Bueno, reaparecen los partidos políticos con Livingston, que esto es la famosa la hora del pueblo, pero tiene una relación muy tensa con los sindicatos. Entonces su política era como no dejaba contento a nadie. Tipo, no puedo dejar contento a los sindicatos, no puedo dejar contentos a los partidos. Era como medio contradictorio. Bueno, la economía de Argentina al principio de 1970 estaba en modelo easy, pero empezó a mostrar signos de agotamiento. Paréntesis, yo creo, en mi humilde opinión, que una de las cuestiones por las que la Argentina tiene siempre, porque luego vamos a hablar de Perón y entonces creo necesario mencionarlo, tantos golpes de Estado y tantos conflictos, siempre, si se fijan, va a la raíz de la economía. Yo creo que un problema que tuvimos los argentinos es ligarnos totalmente al estado de bienestar y nunca dar el pie. Vieron que hay una persona, que ahora no recuerdo el nombre, perdón, persona, que decía que como que el estado de bienestar tenía que tener un freno, no puede ser eterno, porque pasan estas cosas, gente. Y Argentina todavía al día de hoy no aprende a administrar su economía. Es tan terrible, no sabemos manejarnos como... No hubo un gobierno que nos maneje al 100. Pero bueno. Teníamos una economía principalmente industrial, una inflación totalmente desatada. Estamos siempre al horno. Una fuga de divisas, la caída del salario real, desempleo. Y a esto encima, la generalización de los reclamos. Bueno. Entonces se hace el gran acuerdo. Paren que estoy haciendo un grupo y hay un mensaje. No te lo puedo creer. Bueno, no importa. Pues la verdad yo no puedo estar para todo. El gran acuerdo nacional. La propuesta inicial de este era integrar el peronismo para contener la subversión. Inició como una negociación amplia y se convirtió en algo simplemente como Perón y Lanús. Voy a aclarar esto. Me olvidé de decirlo. Para acá ya había asumido Lanús para este acuerdo. Bueno, los sindicatos eran mediadores entre estos dos fulanos y Perón desde el exilio metía su púa para presionar a los militares y que se fueran del poder. Bueno, una economía industrial, de más está decirlo. Y vamos a hablar de la situación económica mundial. En 1973, más adelante, lo sé, pero va a aumentar el petróleo. Y acá, volviendo contemporáneamente, se terminan los acuerdos de... Paren que lo voy a leer porque no lo sé pronunciar. Bretton Woods. Bueno, eso. Entonces se intentó profundizar el mercado interno y el control de procesos. ¿Cómo? Mediante pactos corporativos y nacionalizaciones. Bueno, Lanús dijo que Perón no sería un candidato, tipo, le dijo a Perón, bueno, vamos, todo bien, pero vos no podés ser candidato. Tipo, pero tenía de no ser candidato proscripto, por autoproscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que no era que Lanús iba a imponerlo, él tenía que no presentarse porque él lo decidía. Como una forma legal. Dijo Lanús. Pero bueno, dale, no hay drama. Yo lo voy a poner a Héctor Cámpora. Van a ver que Héctor Cámpora duró un pedo en el aire, hubo otro que duró otro pedo en el aire, y subió Perón, era obvio.
Y entonces Lanús se va. Raúl Alberto lo voy a leer porque tampoco lo sé decir, Lastiri, no, perdón, no, sí, Raúl Alberto Lastiri es el que asume después de Héctor J. Cámpora. Entonces, se llaman elecciones, gana Cámpora, el 13 de julio de 1973, creo que estuvo 40 y pico días, asume, ahora sí, Raúl Alberto Lastiri. El 12 de octubre, Lastiri convoca elecciones y asume Perón. Todo esto fue una estrategia política, chicos, es obvio. Bueno, el 11 de marzo de 1973, miren, me olvidé una T. El peronismo triunfó con casi el 50% de los votos. Acá había ganado Cámpora. Para todos, Perón expresaba este sentimiento general de nacionalismo. Y bueno, eso. La economía, acá hubo algo que se llamó Plan Social o Plan Quinquenal. Entonces vamos a ir al 25 de mayo, que asume Perón. En su proyecto era un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con los grandes representantes corporativos y una condición más centralizada de su movimiento, porque él, piensen que volvió muchos años después de un exilio y vos tenés que volver a legitimizar tu poder, no es tan fácil como parece. Entonces, ¿qué hizo el plan trienal o pacto social? Voy a empezar por esto que dije anteriormente, que se llamó conducción al interior del movimiento. Perón, después de muchos años de su exilio, tuvo que volver, igual no lo perdió del todo. Fíjense que al día de hoy, ¿cómo se perpetuó el peronismo? Tuvo que volver a legitimizar lo suyo, volver a justificarse, volver a que la gente confíe en él. Bueno, en este plan social hubo un control de los precios y los salarios, acordando entre la CG, que son la Confederación de Empresarios Nacionales son, y la CGT, buscando armonía de clases. Todo lo contrario de lo que pasó o de lo que se esperaba pasar o de lo que yo me esperé al menos leer. Yo dije, bueno, va a ser todo color de rosa. No. Los empresarios encontraron la forma de violar el plan de Perón. A pesar de que esto, yo creo que incluso les beneficiaba, pero bueno. Pero en 1973, para diciembre, había una acumulación de problemas, había un incremento del consumo, por ende había inflación, el precio del petróleo en el mundo subió, el mercado europeo se cerró para nuestras carnes. Otra vez, Lulu. Entonces todo junto causó esto. Entonces, los actores del pacto social mostraron todo menos colaborar. Somos un desastre. Cuando hay un pacto social, no colaboramos nosotros. Cuando no hay pacto social... Bueno, los empresarios encontraron su forma de violarle las cosas. Mercado negro, exportaciones clandestinas, sobreprecios. Bueno. Las Fuerzas Armadas desde un momento no le dieron la mano a Perón. Y cuando vos no tenés el apoyo, es difícil. Mostraron una desconfianza. Entonces, yo entiendo, pero no te entiendo. Los sectores rurales. Acá había un problema. Protegía a los peones, pero tenía una relación media ambigua, conflictiva, tensante con los terratenientes. Esto se puede evidenciar en la posibilidad de expropiar las tierras sin cultivar. Esto fue incluido en el proyecto de ley agraria. La ley agraria favorecía a los peones, pero desfavorecía a los terratenientes. Entonces, nada. Entonces, ¿por qué los protegía? Porque el estatuto estaba... ¿Por qué protegía a los peones? Por el estatuto del peón, y porque apoyaba a los pequeños productores más que nada. Él como que quería darles poder, por así decirlo. ¿Y por qué tuvo esta relación tan conflictiva con los terratenientes? Porque en el intento de reforma agraria había conflictos de intereses también y había una tensión muy constante. Si a mí me estás sacando lo que a mí me sirve y dejas que otro me modifique la tierra sin siquiera ser dueño, y yo medio que me voy a calentar. Bueno, algo que voy a decir acá, vamos en los partidos políticos, había dos extremos. Porque había una gran división del peronismo
que por ende le causaba problemas con el mismo peronismo, porque al estar tan dividido dentro, era como que había un peronismo conflictivo y había un peronismo más light, ya pasó, ya fue. Pero también se buscaba una unidad nacional. Perón buscaba esta unidad nacional. Pero bueno, si tu propio partido político no colabora y se divide en dos, es muy difícil. Y tu misma división de partidos te dificulta la buena relación con otros partidos políticos. Bueno, y las corporaciones económicas. Perón fue estratégico e intentó buscar un consenso nacional con estas corporaciones, porque le convenía para solucionar las crisis organizarse con ellos. Bueno, pero para todo esto, para cuando ya nos estábamos acomodando, ¿vieron cuando estás terminando de estudiar los temas y el otro día rendís? Bueno, cuando se estaba, ponele que acomodando la cuestión, ni siquiera, pero en un primer momento este pacto sirvió igual. Se muere Perón. Ya está, chao. Perón era un hombre grande. Ya no estaba para gobernar para mí. Tipo, tu primer, segundo mandato, todo piola, el tercero, ya está. Y el 1 de julio de 1974 asume Isabel Perón. Bueno, vamos a nombrar económicamente al Rodrigazo, pero lo vamos a pasar por arriba. El Rodrigazo. Si a uno le interesa, ChatGPT, que es el Rodrigazo, Gemini, Cloud, no sé, alguna IA o Google. Pero vamos a ir a lo que... al grano, a aquel desastre que pasó. Las grandes empresas se separaron de la CGE y declararon con decisión al gobierno. Por otro lado, los militares que venían acoplándose, tipo acá política, bueno, Perón, bueno este, bueno lo otro, con la caída de López Rega, empiezan a idear un plan. ¿Cuál es el plan? Limpiar a Isabelita. Hay una inflación, una fuerte recesión y desocupación. Vamos a mencionar algo. ¿Ustedes creen que Isabel estaba para gobernar un país? No, gente, ella no tenía ni idea de gobernar, pobre mujer, toda suficiente lo que hizo. Así le fue. Y toda esta desocupación, inflación, hace imposible un acuerdo entre gremiales y empresarios, porque donde hay crisis económica hay crisis social. No podés tener una buena sociedad si tenés un desastre económico, es así, porque la gente se te va a rebelar, no se va a llegar a ningún consenso porque va a haber muchos pobres, muchos ricos. Bueno. No se logró reunir el Congreso, quería sacarla a Isabel, pero no de una forma más lógica que con un golpe, propongo. Pero no lo logró. Se agrava la crisis política y esto se suma con la crisis económica. Imagínense, tengo crisis económica. La crisis económica me va a provocar crisis social. Y encima tengo crisis política porque la que tengo en el poder no sabe hacer nada. Yo ya vengo con la espina acá. La bronca la tengo acá. En la yugular tengo la bronca. Por los montoneros. Yo creo que hay que hacer una limpieza del país. Igual. Algo voy a hacer. Muchos peronistas decidieron que había que acompañarle a Isabel hasta lo último y que quizás su caída era inevitable y era lo mejor. Se empieza a aceptar cualquier salida porque era una tensión insoportable. Había crisis por todos lados y había que solucionar esto de alguna forma. Por ende, el 24 de marzo de 1976, con muchas esperanzas porque así somos los argentinos, se recibió el nuevo golpe de Estado, donde asume el general Jorge Rafael Videla. Y sí, en un momento se dio esto de, bueno, nos vienen a salvar el golpe, porque esta es la teoría que teníamos como país ante toda la crisis, bueno, nos vienen a solucionar. Espero que en un contexto, hablando de la actualidad, donde tenemos crisis social, económica y yo te diría que incluso política, no nos pase lo mismo, porque para eso estudiamos historia, para no repetirla. Y yo no quiero vivenciar un golpe de Estado en mi país. Bueno, hasta acá el video. Recuerden que soy una estudiante estudiando, que me puedo equivocar,
que respondo preguntas, que acepto comentarios, acepto críticas constructivas. Nada. Nos vemos en un próximo video, seguramente con el capítulo El proceso de 1976 a 1983. Estudien, sean curiosos, pregúntense sobre la vida, estudien historia porque no hay que repetirla. Y creo que nada más. Hasta el próximo video. Adiós.